La llamada violencia con mayúscula que dominó la historia de Colombia entre el año 46 y el 58 y se prolongó hasta hoy en sucesivos golpes de sangre fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias con minúscula, ya sea de forma política, social, económica y religiosa, y las unificó a todos el hecho de que fueron impulsados por los gobiernos de la época. En este hecho histórico se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y del Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento con agresiones, asesinatos, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte ocasionó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. En este periodo varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados. Están los conservadores conocidos como los chulavitas, que sus primeros miembros eran originarios de Boyacá, los pájaros del Valle del Cauca y las guerrillas de paz se hicieron famosos por sus acciones atroces. Y los liberales conocidos como los cachiporros, organizados en las guerrillas o autodefensas liberales. El conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas del campo a la ciudad, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, de aproximadamente 11 millones de habitantes. Cabe aclarar que el término de la violencia designa un periodo histórico delimitado y no se refiere a la violencia general como fenómeno, razón por la cual se escribe con mayúsculas como nombre propio y no como un nombre común en minúscula. Los dos hechos históricos que marcaron la violencia en Colombia fueron el Frente Nacional y el Bogotazo. El Frente Nacional sucedió por un pacto político entre los partidos liberal y conservador, ya que su objetivo era sacar del poder a Pinilla, ya que le quería quedar perpetuamente en él. El Bogotazo ocurrió el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Gaitán. Las principales causas de la violencia en Colombia son el conflicto armado interno, la inestabilidad política y la desigualdad social. El conflicto armado ha estado marcado por la violencia de grupos armados ilegales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, y los grupos paramilitares. Estas organizaciones han usado la violencia para lograr sus objetivos políticos, afectando a la población civil, en particular a los grupos más vulnerables, como son los niños, las mujeres y los desplazados. Además, la desigualdad social y la pobreza tienen un gran impacto en la violencia en Colombia, alimentando el resentimiento y la frustración de los grupos socialmente marginados. Otros factores contribuyentes incluyen el desempleo, la falta de acceso a la justicia y el consumo de drogas. La violencia en Colombia también es alimentada por la corrupción política e institucional, la impunidad y la manipulación de los medios de comunicación por parte de los grupos armados ilegales. ¿Qué tipos de violencia existen en Colombia? En Colombia existen muchos tipos de violencia, pero los más frecuentes son la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar y la violencia política. Por otra parte, en los últimos 20 años se han sumado otros actores de violencia como lo son los grupos de justicia privados y los grupos al margen de la ley o grupos armados. ¿Y qué es la violencia cotidiana? La violencia cotidiana es todo tipo de acoso como la discriminación, el racismo, los feminicidios, el acoso sexual, físico, psicológico o verbal, la violencia intrafamiliar, entre otros. La violencia intrafamiliar es cuando un integrante de la familia ejerce poder y miedo sobre los otros. ¿Qué quiere decir? Que les priva de su libre desarrollo y su libertad. En la mayoría de los casos es el padre. Y la violencia política es aquel atentado físico en contra de alguna entidad de este medio, como lo puede ser una persona o un lugar. Una persona pues puede ser un político, una persona que pertenezca al medio de la política, y un lugar, pues un ejemplo, la fiscalía. ¿Qué es la violencia doméstica?
La violencia doméstica básicamente se ve reflejada en comportamientos posesivos, agresivos y controladores. En las relaciones de pareja, esos comportamientos no siempre se hacen evidentes al inicio de la relación, sino que se van manifestando con el pasar de los tiempos. Es por ello que cuando la persona se da cuenta que es víctima de violencia doméstica, ya está sumergida en el mundo del agresor, sintiéndose atrapada y sin salida aparente. Hablar acerca del impacto que tienen los niños, niñas y adolescentes el conflicto o la violencia. Bueno, el conflicto armado afecta en todos los aspectos posibles de la vida de los niños, niñas y adolescentes, dificultando así su acceso a la educación, a servicios de salud y los medios de subsistencia. Este lo expone a los niños, niñas y adolescentes a posibles impactos en su vida, ya sea a largo plazo o para toda su vida. Es probable que exista un subregistro en el que se encuentren todas las cifras disponibles de jóvenes afectados por el conflicto, ya sea debido a las represalias de los grupos armados o el miedo de estos, el desconocimiento de los servicios de protección o las largas filas que tienen que recorrer para poder llegar a los centros urbanos y poder denunciar estos casos. Entre el 2020 y 2021 hubo un aumento del 10%, del 88% de jóvenes afectados por este conflicto. El desplazamiento también afectó a más de 13.000 jóvenes ya afectados por el conflicto del 2021. ¿Cómo se vive la violencia actualmente en Colombia? Actualmente, como sabemos, Colombia es un país muy violento y ha incrementado esta violencia a través de los años. En general, la violencia que más se ha visto este 2023 ha sido la violencia de género. Esta ha causado 14 feminicidios a lo largo de lo que llevamos de año. En general, en Colombia pues existen muchos tipos de violencia que podemos observar día a día, como son los robos, los contrabandos, la venta de sustancias ilícitas o la violencia sexual de todo tipo. En general, las personas que pasan por estas situaciones de violencia pueden quedar con traumas tanto físicos como psicológicos. En nuestro departamento, Arauca está catalogado como uno de los más violentos, aunque esto más que todo se debe por los grupos armados que habitan en que normalmente suelen causar actos muy violentos, como pues lo son los asesinatos, o también porque acá en Arauca se suelen plantar muchas sustancias psicoactivas como lo es la marihuana. Con todo esto pues me gustaría invitarlos a que nosotros pensemos antes de actuar.